Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos un día más al programa Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre el stock picking, en qué consiste, la situación actual de los mercados y qué oportunidades podemos encontrar en el contexto de hoy en día. Para hablar de este tema contamos con la presencia de Patricia López de Credit Suisse. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Y de Joaquín Martín de Edmond de Rothschild. Buenos días, Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Me gustaría empezar un poco que me contarais acerca de vuestra gestora, ¿no? Y qué estrategia seguís y cómo esta estrategia tiene que ver con el stock picking. Si quieres empezar tú, Joaquín. Sí, bueno, quiero ser en este sentido muy breve. Nada, Edmond de Rothschild es una casa que nace hace ya 250 años y bueno, una casa muy tradicional en la que hemos basado toda nuestra filosofía siempre en el stock picking y en la que, bueno, es la única forma en la que sabemos invertir, ¿no? Realmente tenemos identificadas tres áreas principalmente en las que invertimos. En primer lugar, la parte de renta fija, dentro de activos tradicionales, también activos dentro de la renta variable, de activos de fondos de inversión, fondos tradicionales, y por otro lado, activos ilíquidos con private equity, real estate y deuda de infraestructuras. Donde aquí siempre el denominador común de todas estas inversiones es la inversión en valores de convicción, la inversión basada en el stock picking. Gracias, Joaquín. Si quieres, Patricia, hacer también una pequeña introducción. Sí, pues yo me dedico principalmente a gestionar el área de renta variable dentro de Credit Suisse Gestión, que forma parte de Credit Suisse Banca Privada en España. Dentro de la gestora también tenemos una división por activos, renta fija, renta variable y fondos de inversión. Entonces, en mi caso particular, yo llevo el equipo que se dedica a la selección de valores en directo para invertir en las carteras de nuestros clientes, así como en los fondos de renta variable que tenemos dentro de la gestora. Así que doy bastante de lleno en todo el tema del stock picking porque precisamente forma parte del ADN de nuestra gestora y en particular de mi área. Muchas gracias, Patricia. Me gustaría otra vez volver a Joaquín y empezar ya un poco a hablar sobre el stock picking. Sí que me gustaría que me comentaras, para aquellos oyentes que quizá no estén familiarizados con este concepto, con este término, stock picking, que me explicarais en qué consiste y también cómo aplicáis esa estrategia y qué características debería cumplir un activo para poderse introducir en nuestra cartera. Sí, claro que sí, Juan. Pues mira, realmente nosotros desde Edmond de Rothschild, como concebimos el stock picking, realmente es como la selección rigurosa de valores, ¿vale? Dejando de un lado temas como benchmark o los índices de referencia, ¿vale? Centrándonos exclusivamente en el valor. Es por ello que aquí ponemos el foco de nuestros esfuerzos en buscar valores y en el proceso de selección que cumpla y que con todos los filtros de selección para aquellos valores, ¿no? No es que no tengamos en cuenta como tal el índice de referencia a la hora de determinar determinados parámetros para invertir, sino que únicamente lo seguimos como forma de mitigar el riesgo, ¿vale? En Edmond de Rothschild nos consideramos que somos y hemos sido tradicionalmente una casa en la que ha primado siempre el stock picking, ¿no? Y la selección de valores de gran convicción. Es uno de los lemas que llevamos abanderando desde siempre, ¿no? La convicción en valores. Por eso, para los valores de renta variable, tanto para los títulos de renta fija, seleccionaremos únicamente aquellos títulos, aquellos valores en los que, además de tener una gran convicción, cumplan con todos y con cada uno de los filtros de selección para ese proceso de inversión y para poder incluirlos en cartera, ¿no? Al final, en nuestros fondos de renta variable, lo que buscaremos son carteras de compañías bien diversificadas, pero de gran convicción, ¿vale? Carteras de en torno a 50 valores. Mientras que para los fondos de renta fija,
lo que buscaremos son títulos, carteras de títulos, más donde prime más la diversificación, en torno a 100, 120 títulos, ¿vale? ¿Y qué es lo que buscaremos? ¿Qué tipo de compañías buscamos aquí? Bueno, realmente lo que buscamos, lo que prima para nosotros es la calidad, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Pues bueno, se traduce en compañías, en valores, ¿vale? Que tengan balances sólidos, balances bien saneados, compañías con fuertes generaciones de caja y que se encuentren todavía en valoraciones ajustadas, ¿no? Compañías también que tengan poder de fijación de precios, ¿no? Que en momentos como el actual va a ser fundamental, ¿no? Compañías que puedan repercutir esta subida de la inflación, esta subida de precios en los consumidores, ¿no? Al final también lo que buscamos son compañías que coticen todavía a niveles donde vemos elevadas tasas de crecimiento. Esto es un poco la filosofía que aplicamos desde Edmond de Rothschild Asset Management. Gracias, Joaquín. Muy interesante acerca de las características, ¿no?, que deberíamos buscar en empresas, como bien dices, de calidad y que puedan soportar quizás el contexto actual de inflación con la fijación de precios, etcétera. Gracias, Joaquín. Patricia, me gustaría preguntarte ahora acerca de la situación actual, donde estamos viendo correcciones en los mercados bastante importantes, donde incluso sectores que venían haciéndolo bien en los últimos años están teniendo un rendimiento, digamos, un poco negativo en esta primera mitad del año. ¿Cómo podría proteger esta estrategia de stock picking nuestra cartera en comparación quizás con la indexación? Sí, pues vamos a ver, me gusta mucho que hagamos esa referencia al mercado bajista que estamos viviendo en 2022, porque de hecho es en periodos así donde encontramos más estrés, cuando yo creo que el stock picking puede funcionar mejor. Volvemos a mirar a las valoraciones de las compañías y a las características de las mismas. Fijaos que estamos en un mercado donde el comportamiento desde el principio ha venido muy marcado por la evolución de tipos de interés en Estados Unidos, en Europa, y luego por las tasas elevadas de inflación. Esto ha explicado gran parte de la caída a inicios de año. Pero luego, si nos vamos un poco a los sectores que el año pasado florecieron y de verdad tuvieron ese impulso, muchos de ellos se caracterizaban por tener un patrón muy concreto, por ser, por ejemplo, sectores que iban muy vinculados a la pandemia, y ahí el inversor y sobre todo las estrategias de indexación favorecieron pues aquellos productos que pensábamos que se iban a consumir a perpetuidad, como por ejemplo todo lo que se vendía a través de conexiones online, la tecnología online, la telemedicina, los productos para quedarse en el hogar, como los gimnasios y productos para nuestros jardines. Entonces yo creo que esas inversiones en temáticas que iban mucho más ligadas a la indexación, ¿no?, a las modas, son las que este año han revertido. En parte porque tenían unas valoraciones o partían de valoraciones muchísimo más ambiciosas. Ahí no se había mirado el valor de la compañía, ¿no?, como decía mi colega Joaquín. Se estaban mirando otro tipo de factores y nos estábamos dejando guiar por una serie de modas y tendencias. Este año eso cambia. ¿Por qué? Porque precisamente las compañías de valoraciones mucho más elevadas y compañías donde no había rentabilidad de beneficios todavía, son las que con las subidas de tipos de interés están sufriendo más una contracción de múltiplos. Entonces, volviendo un poco a cómo protegernos, ¿no?, y a esta estrategia de stock picking, nosotros en Credit Suisse Gestión siempre hemos estado mucho más focalizados precisamente a esto y a hallar la valoración de las cosas. Cuando tienes ese criterio de valor, has hecho el trabajo sobre la compañía, que es sin duda esa selección en la que se basa el stock picking, puedes estar mucho más seguro de cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender. Estableces ese rango de valoración basada pues en también por repetir un poco los parámetros con los que nos sentimos confiados: niveles de endeudamiento bajos, compañías solventes, en entornos de tipos de interés
al alza son muchísimo más defensivas y se protegen mejor. Compañías que, por ejemplo, nos ofrecen perfiles de oligopolios, donde encontramos que tienen esa capacidad de subir precios con independencia de si la demanda permanece más o menos arriba, porque tienen esa fuerza de mercado. Compañías que generan ese cash flow. El cash flow es súper importante a la hora de establecer un buen stock picking, ¿no? Lo que te conduce a tener ese criterio de valoración y a estar seguro de lo que estás comprando en cada momento. Entonces, esto es imposible de detectar cuando haces estrategias de indexación, porque en el fondo lo que estás haciendo es comprando a las compañías fuertes y a las compañías que no sobrevivirán de la misma forma, ¿no? Haces como una especie de mix. Ese mix se depura con la selección de valores y en el stock picking, y creemos que aporta mucho más valor. Gracias, Patricia. En definitiva, ¿no? Es un poco el valor extra que aporta el stock picking en comparación al indexado, con la selección de quizás características que puedan ir mejor en un contexto determinado. Me gustaría ahora, al hilo de lo que comentaba antes de este mercado que está sufriendo una gran volatilidad y quizás es una tendencia bajista, me gustaría preguntaros a ambos si encontráis mayores oportunidades de inversión, y también, ya que sí que es cierto que el stock picking no se centra en sectores o quizás regiones, ¿dónde estáis encontrando más de estas oportunidades? Si quieres empezar, Joaquín. Vale, gracias, Juan. Pues sí, efectivamente, en entornos como el actual de alta volatilidad, de elevada incertidumbre geopolítica, bueno, la aplicación de sistemas como el stock picking es fundamental, ¿no? Para encontrar valor ahora mismo. Además, efectivamente, somos firmemente convincentes de que ahora mismo se generan oportunidades atractivas de inversión, y al final tener un buen sistema, un buen proceso de selección, un buen proceso de inversión basado en el stock picking te puede ayudar a resistir mejor este temporal y a proteger mejor la cartera en estos momentos, ¿no? En escenarios como el actual, realmente encontramos oportunidades en valores que han sufrido fuertes correcciones, ¿vale? Pero de una forma algo más injustificada, ¿no? Valores que se encuentran ya a unos múltiplos más atractivos, a unas valoraciones más atractivas, ¿no? No obstante, sí que es verdad que consideramos que es un momento de mantener la cautela. Seguimos teniendo incertidumbre en el mercado, seguimos teniendo momentos de volatilidad muy elevados, y por tanto hay que ser cautelosos con las decisiones a tomar, y sobre todo, y acorde a nuestra filosofía, pues ser súper rigurosos y súper estrictos con la disciplina y con los filtros y criterios de selección, ¿vale? En Edmond de Rothschild Asset Management, esto es algo que no solamente hacemos y realizamos en momentos como el actual, ¿vale? La selección de valores realmente, como comentaba antes Patricia, ¿no? También es algo que está en nuestro propio ADN, ¿no? Y es algo que venimos haciendo, ya no solo, como comentaba, en momentos como el actual de incertidumbre, sino en momentos de bonanza, en momentos en los que acompaña el mercado con crecimiento del 4, del 5%, etcétera, ¿no? O sea, cuando las cosas van bien, aplicamos la misma filosofía. Es que realmente es la única forma en la que nosotros somos capaces de aportar valor añadido al inversor y de salirnos de esa indexación que comentaba Patricia, ¿no? Realmente como podemos aportar valor es a través de la selección rigurosa de valores y de un buen stock picking, ¿vale? Me preguntabas también en cuanto al tipo de empresas y regiones donde estamos viendo más valor. Bueno, realmente aquí nuestra filosofía es muy clara. O sea, apostamos por el valor a largo plazo, ¿vale? Buscamos fundamentalmente empresas que sean disruptivas, sobre todo en el ámbito tecnológico y en todo lo relacionado con la sostenibilidad. Realmente vemos que son las dos tendencias que están más presentes a lo largo de todo el ecosistema de la economía a nivel global, y que es lo que va a mover el futuro del mercado, ¿no? La tecnología, al final, todo tiende a tener una parte más digital, más tecnológica,
y la parte sostenible ya no es que sea algo que cada vez se le da más importancia, sino que es algo fundamental que hoy en día no se valora la inversión sin tener en cuenta los criterios sostenibles, ¿no? Aquí te destaco temáticas, por ejemplo, como el Big Data, temáticas como el capital humano o incluso la transición energética, que son sectores, tendencias en las que consideramos que no es una moda, consideramos que son temáticas que van a estar presentes en el ahora y de una forma todavía más intensa en el futuro, ¿no? Por eso son las temáticas en las que vemos un mayor potencial y las que apostamos de forma más intensa, ¿no? A nivel geográfico, realmente no tenemos una predilección por una geografía determinada, pero sí es cierto que estamos encontrando mayores oportunidades en mercados como Estados Unidos principalmente, ¿no? Aunque también en Europa están empezando a aparecer también oportunidades muy interesantes. Gracias, Joaquín. Si quieres aportar algo más, Patricia. Sí, en nuestro caso, y bueno, la definición pura de stock picking es agnóstica por sectores y por geografías, pero es cierto que obviamente tienes que mirar determinados sectores para luego allí dentro de los mismos elegir a las mejores compañías. Entonces, voy a hacer un paso atrás, voy a remitirme un poco al contexto en el que estamos viviendo y luego aplico un poco qué sectores y qué tipo de compañías son las que más nos gustan en este contexto. Vivimos en un momento donde la inflación es algo crítico, o sea, tasas del 8% de inflación en Estados Unidos, en Europa, en muchos mercados, nunca vistas desde hacía bastante tiempo, van a provocar una equilibrio de oferta-demanda en algún momento o una destrucción de la demanda provocada por este entorno de inflación. Entonces, aquí sí que tenemos que ver qué compañías van a soportar ese envite de destrucción de demanda y si el daño va a ser más transitorio porque se produce 1 o 2 trimestres o va a ser un daño más permanente e irreparable que lleve a que esa compañía pues no logre sobrevivir. Entonces, en este sentido, vuelvo a remitirme un poco a esa estructura de oligopolios de oferta. Eso se suele dar también, es cierto, en nichos y en sectores más pequeñitos. En pequeñas y medianas compañías encontramos muchos ejemplos de aquellas que tienen esas ventajas específicas de control del sector que les permite también tener más poder de fijación de precios. Mi compañera ha aludido también, ya yendo un poco más a sectores más concretos, y uno que nos gusta especialmente también en Credit Suisse es todo el tema de la energía y de la eficiencia energética. Energía jugada a través de compañías que producen esos productos energéticos que hoy, debido al conflicto de Rusia y Ucrania, pues están en escasez. Pero por otro lado, la eficiencia energética que trae consigo una tendencia en el medio y largo plazo que viene motivada por el cambio climático y por la necesidad, y en paralelo también debido a la escasez de productos energéticos, a que las empresas rectifiquen sus procesos y sean cada vez más eficientes. Ahí hay muchas compañías que les permiten a muchos sectores ser eficientes con los recursos que utilizan, descarbonizar la economía. En este sentido, prestamos atención a compañías que tengan ese ángulo y también de renovables, ¿no? Pero siempre buscando ese binomio de valoración atractivo de crecimiento del sector. Y hemos encontrado además con las caídas de mercado, y ahí hemos hecho también stock picking, en áreas más ligadas a consumo discrecional, que puede ser un poco más cíclico, compañías que son de extrema calidad que ahora se han puesto a múltiplos muy razonables y que van a seguir creciendo a tasas altas, que van a seguir mejorando márgenes y que a lo mejor han tenido 1 o 2 trimestres de desaceleración a lo mejor de demanda, pero con unas claras ventajas competitivas sostenibles. Eso hoy, con la corrección de mercado, es mucho más posible de encontrar. Y finalmente yo creo que dentro de sectores ligados a infraestructuras, concesiones y demás, hay muchas compañías que por definición protegen mejor debido a la indexación de sus tarifas el escenario inflacionista que estamos viviendo. O sea que en ese sentido, infraestructuras con activos únicos y que puedan ser beneficiarias en una segunda derivada de los planes fiscales nos parecen también bastante interesantes. Muchas gracias, Patricia, muy interesante. Por último, sí que me gustaría concluir con
con una pregunta acerca de qué productos o qué posibilidades podría tener un inversor, ¿no?, que quisiera posicionarse en este tipo de estrategia. Si quieres empezar, Joaquín. Gracias, Juan. Pues en el caso nuestro, en el caso específico del Big Data, las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Estamos hablando de la temática más amplia dentro de la tecnología, ¿no? Al final, cuando hablamos de Big Data, hablamos de una temática totalmente a largo plazo, ¿vale? De una temática que efectivamente está muy instaurada en el presente, pero que lo va a hacer de una forma también muy intensa en el futuro, ¿no? La configuración de todo el ecosistema futuro. Por eso, el Big Data, además, es una temática totalmente multisectorial, ¿no? Al final, cuando hablamos de Big Data, no hablamos únicamente de la parte tecnológica, ¿no? Como puede ser la robótica, la inteligencia artificial o incluso la conducción autónoma. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de muchísimo más. Hablamos de una temática totalmente multisectorial, una temática presente en el sector salud, con la medicina preventiva, con las consultas online. Hablamos de una temática presente también en el sector financiero, en las aseguradoras, en los bancos. Hablamos de una temática presente en el sector energético, industrial, incluso en compañías de recursos humanos, entre otras. Por eso, hace ya 7 años, a mediados del 2015, en Edmond de Rothschild Asset Management lanzamos un fondo de renta variable global centrado, especializado en esta temática del Big Data, nuestro Edmond de Rothschild Fund Big Data. Un fondo que trata de aprovechar esta temática desde su comienzo con la generación de los datos hasta su final en la aplicación de los datos en una empresa, ¿no? Tratamos de aprovechar lo que hemos denominado como la cadena de valor del Big Data, ¿no? Desde la creación y creación de infraestructuras hasta su aplicación empresarial. Por eso, hemos identificado 3 pilares sobre los que se asienta esta cadena de valor. En primer lugar, la infraestructura de datos. El racional que vemos aquí es que cada vez consumimos más datos, ¿vale? O cada vez generamos más datos y y como consecuencia de ello, tenemos una mayor necesidad de almacenarlo, ¿no? Por daros un dato bastante brutal, es que, más del 90% de los datos que hay hoy en día en el mercado se han generado en los últimos 2 años. Si nos remontamos al año 2007, cuando se lanzó el primer iPhone, estos tenían una capacidad a lo sumo de 8 o 16 gigas, ¿no? Creo que hoy, si vamos a comprar un iPhone, tienes capacidades de hasta 1000 gigas, ¿no? Por tanto, o sea, aquí el crecimiento ha sido totalmente exponencial, ¿no? Y lo que buscamos en esta primera pata de infraestructuras son compañías que se dediquen en este sentido, ¿no? a la creación de infraestructuras, a la creación de plataformas en la que almacenar y recopilar esos datos, ¿no? Compañías como, por ejemplo, NetApp, una compañía de software americano que se dedica a crear infraestructuras de este tipo, ¿no? A lo que hoy en día llamamos como nubes online, ¿no? Donde almacenar los datos. O compañías incluso del sector teleco, ¿no? Como puede ser Singapore Telecom o la conocida Orange, ¿no? Compañías que apuestan fuertemente por el 5G, que al final es una tecnología que pivota sobre el Big Data, ¿no? Eso sería como la primera pata sobre la que se sienta esta cadena de valor. En segundo lugar estaría la parte de análisis y transformación de los datos, donde aquí lo que buscaremos son compañías que analicen esos datos previamente colectivizados y los transformen en una posterior aplicación empresarial. Lo que nos encontramos muchas veces es que los datos generados, los datos que se han creado, son ilegibles, ¿no? Esto es como a veces nos encontramos en Matrix, esas pantallas de ceros y unos, ¿no? Y realmente tienen poco sentido para una aplicación empresarial. Lo que buscamos aquí son compañías que se dediquen a transformar esos datos y aplicarlos posteriormente, que tengan una aplicación empresarial, ¿no? Empresas como la israelí Checkpoint, ¿vale? Una empresa de ciberseguridad, ¿vale? En la que emplean fuertemente el Big Data dentro de su modelo de negocio. O la compañía de recursos humanos también online, ADP, ¿vale? Una compañía que también trabaja mucho con este análisis de datos y transformación de los mismos, ¿no? Y por último,
destacaros el tercer pilar sobre el que se asienta esta cadena de valor, que es quizá el más diferenciador de todos, puesto que nos asemejan con fondos tecnológicos, con fondos tech puros, pero realmente no es un fondo tecnológico puro, ya que tiene este tercer pilar que destinamos a aquellas compañías, ¿vale?, que emplean el Big Data en su modelo de negocio. O sea, compañías de economía real, compañías no tecnológicas, ¿vale? Ponemos en práctica el Big Data en compañías fuera de índole del ámbito tecnológico, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar empresas de todo tipo, fuera del ámbito tecnológico. Empresas, como comentaba antes, ¿no? Sector financiero, con aseguradoras como AXA, ¿no? Y que la tenemos en cartera. Sabéis que las aseguradoras son de las compañías, los sectores que más invierten en Big Data, con todo el tema de la elaboración de las pólizas. Al final destinan una cantidad ingente de capital en datos, ¿no? O compañías como bancos, ¿no?, como Santander y BVA, compañías que tenemos, valores que tenemos en cartera y que invierten también muchísimo dinero en la remodelación de su sistema financiero, en la forma de dar nuevos sistemas de asesoramiento financiero, por ejemplo, a través de la implementación del Big Data. O compañías incluso, como mencionaba antes, de recursos humanos como Randstad, ¿no? Supongo que muchos de vosotros conoceréis. Randstad es una compañía que usa el Big Data para todo el tema del matching, ¿vale?, de los perfiles, los currículums y las ofertas y demandas de puestos de trabajo. Al final, localizamos tres pilares, ¿no? La parte de infraestructuras, análisis y transformación de datos y usuarios de datos. Tres patas sobre las que se asienta toda la cadena de valor, tocando desde lo más tecnológico con la infraestructura y el análisis de datos hasta la parte menos tecnológica con la aplicación de ese Big Data en usuarios, en empresas que se nutren del mismo, ¿no? Y al final, qué tipo qué parámetros seguimos para localizar estas empresas? Pues bueno, atendemos principalmente a tres criterios, ¿vale? En primer lugar, compañías que tengan un IT CAPEX elevado, ¿vale? Una elevada inversión en tecnología. Además, ya no solo en términos absolutos, que también es importante, sino respecto a competidores y respecto a la media del sector. Además, no nos vale tanto que sea, queremos que sea un IT CAPEX con sentido. No nos vale tanto que sea una inversión de 15.000 millones de euros en remodelar los ordenadores del personal. No, queremos realmente que esa inversión en tecnología tenga un sentido y una aplicación real en la actividad de la empresa y en el modelo de negocio, ¿vale? En segundo lugar, buscaremos compañías, como además bien mencionaba Patricia antes, que generen flujo de caja positivo, ¿vale? Fundamental. Al final, más del 95% de las empresas que tenemos en cartera generan flujo de caja positivo. Esto al final nos protege en entornos como el actual, ¿no?, de subida de tipos y de elevada inflación, donde compañías que tengan caja, que sean solventes, van a poder resistir mucho mejor ante entornos como el actual, ¿no? Todo ello unido, obviamente, también a valoraciones, empresas que tengan baja deuda, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer pilar sobre el que se asienta esta selección de valores son compañías con valoraciones ajustadas. Lo que vemos al final hoy en día es que el mercado tecnológico está muy saturado por nombres growth, ¿vale? Al final es un fondo con un fuerte sesgo tecnológico. Entonces, lo que vamos a buscar aquí son compañías que coticen a valoraciones todavía muy ajustadas. Para que os hagáis una idea, el PER medio de nuestra cartera es de 15 veces versus 16 veces y media del MSCI World y 25 o 26 veces que tiene el MSCI World Technology. Realmente nos lo preguntan mucho. Nos comparan contra el MSCI World no por otra cosa más que por la naturaleza tan diversificada a nivel sectorial y geográfico que tiene el fondo. Realmente es un fondo con sesgo tech, pero es un fondo con un carácter mucho más global y que va mucho más allá que un fondo tecnológico, ¿vale? Así que nada, por resumir en 10 segundos, fondo temático multisectorial, ¿vale?, que trata de aprovechar la temática del Big Data, ¿vale?, a través de la inversión en toda la cadena de valor del Big Data, desde su concepción hasta su posterior aplicación empresarial, centrándonos en tres pilares a la hora de seleccionar valores. En primer lugar, IT CAPEX alto, flujo de caja
positivo y valoraciones ajustadas, ¿vale? Y nada, terminar diciéndoos también que el fondo es artículo 8, ¿vale? Cumplimos ahí y integramos en el proceso de selección parámetros sostenibles y que cuenta ya con más de 1.300 millones de euros de activos bajo gestión. Gracias, Joaquín, por esa aproximación a empresas con una exposición al Big Data, un sector o una mega tendencia que tiene una importancia considerable hoy en día y a futuro también. Si quieres, Patricia, por finalizar, acerca de qué oportunidades puede encontrar un inversor. Sí, gracias, Juan. Pues yo creo que este año es un año para apostar por la gestión activa. Entonces, a los inversores les recomendaría que tendieran hacia aquellos fondos que efectivamente tengan un proceso de inversión y de selección de valores muy claro y muy concreto. Nosotros en Credit Suisse Gestión ese stock picking lo estamos realizando a través de distintas vías. Tenemos fondos de renta variable, en concreto renta variable española, el Credit Suisse Bolsa, para aquellos inversores que quieran invertir en España, que es un mercado que este año en relativo lo está haciendo muy bien y donde el stock picking lo hemos centrado sobre todo pues, en compañías de ocio, de renovables, como decía anteriormente, alguna de alimentación que efectivamente se adapta mucho más a un perfil de consumidor donde el poder adquisitivo se vea mermado por la inflación y compañías pues, más ligadas a sectores de materiales y energéticos que este año con la subida de precios pues, se han visto muy favorecidos. También tenemos un fondo de renta variable más internacional, pero basado en las empresas familiares, el Credit Suisse Family Business. Y aquí también hacemos una estrategia muy activa de stock picking en mercados globales, que son Estados Unidos, Europa y también en Canadá y alguna empresa asiática que tenemos en el fondo. Pero sobre todo nos centramos en un nicho muy particular de empresas familiares que son muy atractivas. Yo creo que funciona un poco para todos los entornos, ¿no? Pero protegen más en entornos especialmente como el que vivimos, porque las empresas familiares tienden a estar más desapalancadas, tienden a atender estrategias de adquisición de compañías, son muy activas en periodos donde hay sufrimiento, entre otras, lo que hablábamos de los supervivientes y los que no lo son. Y yo creo que aguantan ese entorno un poquito más bajista, mejor que en relativo que otras. Y adicionalmente tenemos una gama de fondos mixtos donde hacemos estrategia de inversión en directo tanto en renta fija como en renta variable y ahí aplicamos toda la estrategia de selección de valores que os he comentado antes en la parte de inversión en directo. O sea que en definitiva, por resumir, adecuándonos un poco al entorno que vivimos, gestión activa, gestión de stock picking y fondos que pues como pues, en nuestro caso estemos consiguiendo rentabilidades mejores que la media de los índices de referencia gracias a ese trabajo de selección. Bien, muchas gracias, Patricia. Por último, una vez que ya hemos comentado pues, las oportunidades que podemos encontrar hoy en día y cómo esta estrategia de stock picking puede proteger nuestra cartera, simplemente agradeceros vuestra presencia aquí. Gracias, Patricia. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti, Juan. Gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Un placer. Del espíritu pionero e innovador de Enrique Forner nace Marqués de Cáceres. Son más de 50 años siendo pioneros del estilo singular del vino de Rioja. Pasión y esfuerzo sellan el trabajo de su hija Cristina y de todo su equipo y convierten esta bodega familiar en la más influyente de la denominación de origen Rioja. Marqués de Cáceres es el alma de un terroir único. Vinos elegantes, con carácter, que invitan a compartir y disfrutar momentos felices. Vive la experiencia de la visita a la bodega y sus viñedos. Marqués de Cáceres, la elección más acertada.